Buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, les damos la más cordial bienvenida al Seminario de Salud Masculina, más allá del estigma, la salud masculina como prioridad de salud pública, en el marco de la Semana Internacional de la Salud Masculina. Hoy nos convoca un tema urgente y muchas veces silenciado: la salud de los hombres. Históricamente, el modelo de masculinidad ha sido invisibilizado, el autocuidado. Ha reforzado el silencio frente al dolor, ha marginado la expresión emocional, impactado directamente en los indicadores de la salud física y mental masculina. Romper el estigma no es solo un acto de conciencia, es un imperativo de salud pública. Este seminario es un llamado a reconstruir las masculinidades desde la empatía, el conocimiento científico y la acción preventiva, para que ningún hombre tenga que elegir entre la salud y los mandatos sociales que lo limitan. Con honor, les presentamos la conferencia Masculinidades y Salud, un panorama epidemiológico de la salud de los hombres, a cargo del doctor Carlos Miguel Paredes González, especialista en medicina preventiva, un profesional comprometido con transformar los datos en decisiones y con ponerle rostro humano a las estadísticas. Con profundo respeto, me permito presentarles y agradecerle por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. Él es el doctor Carlos Miguel Paredes González, es médico cirujano egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, especialista en medicina preventiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con formación en salud pública, evaluación de políticas, medicina social preventiva, educación popular y trabajo comunitario. Se ha desempeñado como docente universitario, tallerista por la igualdad de género, facilitador en círculos de paz, consejero del chat ¿Cómo le hago?, e invitado del Grupo de Igualdad y No Discriminación del Instituto Nacional de Salud Pública. Su quehacer profesional se ha centrado en la incorporación de la perspectiva de género, comunicación no violenta, enfoque de juventudes y masculinidades, especialmente en la formación de profesionales de la salud y en estrategias de prevención en salud sexual, reproductiva y de violencia de género. Labora en estos momentos como especialista en medicina preventiva en los servicios de salud de Nacional Monte de Piedad. Doctor, bienvenido a AMPES, su casa. Gracias por estar en este gran seminario, doctor. Bienvenido a AMPES. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a AMPES por la invitación y por estar en este momento aquí para poder presentarles este tema. Voy a compartir mi pantalla para que iniciemos la ponencia. Muy bien, ahí ya deberían de estar viendo la presentación. El día de hoy el tema que nos convoca es masculinidades y salud. Les voy a hablar o les voy a dar un pequeño panorama sobre la epidemiología de la salud de los hombres en la región y específicamente en nuestro país, México. Ahí, listo. Es importante para hablar sobre masculinidades que atendamos a una perspectiva mucho más amplia de la categoría de la masculinidad como tal. Y esa categoría más amplia es la perspectiva de género. La masculinidad es, después de todo, una construcción social dentro de un marco mucho más complejo de significados construido sobre la diferencia sexual. Eso quiere decir que nosotros atribuimos a la diferencia genital de los individuos de nuestra especie, es decir, aquellos individuos que nacen con pene o que nacen con vulva, características diferenciadas socialmente.
las personas que nacen con pene y testículos van a tener un comportamiento y se les va a esperar de ellos una serie de expectativas y van a tener un rol dentro de la sociedad, y las personas que nacen con una vulva van a tener igualmente un rol dentro de nuestra sociedad. Se van a construir expectativas sobre su comportamiento e incluso se van a prescribir comportamientos que no deberían de tener. Y es de ahí que nace, por supuesto, esta idea de un sistema sexo-género en la que el sexo y el género están interrelacionados, es decir, no son categorías aisladas. No tenemos por un lado características biológicas que determinan el sexo y por otro lado características sociales que determinan el comportamiento de los sujetos adscritos al género dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, como dice Gail Rubin, este conjunto de disposiciones por las que la sociedad transforma la sexualidad biológica, es decir, la genitalidad y las características biológicas innatas de los individuos, se transforman en productos de la actividad humana, tales como obligaciones, prohibiciones y derechos diferenciados que satisfacen las necesidades humanas transformadas. Y con eso quiero decir que en nuestra sociedad hay un quehacer, es decir, todos tenemos un propósito dentro de la sociedad y se espera que lo cumplamos. Esa necesidad de cubrir ese propósito es diferenciada entre hombres y mujeres, pero complementaria. Eso quiere decir, un hombre tiene unas ciertas características y se espera de él ciertas cosas, complementando lo que se espera de las mujeres y siendo al mismo tiempo opuesto. Y yo sé que tal vez eso es un poquito complejo de entender, pero quiero que este, me voy a apoyar un poquito de otra presentación que tengo, que también les voy a compartir, em, para que vayamos entendiendo un poquito mejor con dibujitos cómo es esto del sistema sexo-género, ¿vale? Ahí también ya deberían de estar viendo un Prezi que está cargando. Este es un mapa mental que yo elaboré sobre el sistema sexo-género. Entonces, por un lado tenemos al sexo, que el sexo se refiere a todas esas características biológicas de la especie, que son características que no podemos modificar, están dentro de nuestro ADN y se expresan fenotípicamente en las corporalidades de la especie. Pero digamos, podríamos dividir a este sexo biológico en varios componentes distintos. Primero que nada, podemos hablar de un sexo cromosómico, que está determinado por la conjugación de los cromosomas sexuales, que es el par número 26 de los cromosomas de la especie, y que típicamente hemos pensado que existen solo dos posibilidades en cuanto al sexo cromosómico, que es la combinación de dos cromosomas del tipo X o la combinación de un cromosoma tipo X con un cromosoma tipo Y. La combinación de dos cromosomas tipo X es la configuración que típicamente está asociada con el desarrollo de las características de la feminidad o de las hembras de la especie, y la combinación de un cromosoma X con un cromosoma Y está relacionado con las características de los machos de nuestra especie. Pero la realidad es que esa caracterización dicotómica del sexo cromosómico más bien son dos categorías que en su momento, al principio, cuando los médicos de la época querían explicar la realidad de las cosas, les vino a bien construir estas dos cajitas donde trataron de meter a todos los individuos de la especie y decir, bueno, todos los que tengan esta configuración cromosómica van a ser hombres y todos los que tengan esta configuración cromosómica van a ser mujeres. Pero la verdad es que es muy limitada, atiende de hecho a un contexto histórico y social, atiende de hecho a una construcción de género. Puede sonar redundante que el género construya el sexo y que el sexo construya el género, pero piensen en esto. Si ustedes fueran médicos en una época en la que tienen poca información para explicar las realidades anatómicas y genéticas de la especie, pues ustedes utilizarían todo el bagaje de conocimiento que ya tienen, todo lo que han aprendido de la sociedad y de distintas fuentes de conocimiento para tratar de explicar la realidad y proponer más bien realizar propuestas teóricas que traten de ajustarse a lo que ustedes están observando. Por lo tanto, la dicotomía del sexo pues responde a un contexto histórico, ¿no? Pero hemos avanzado mucho en la investigación biológica y sabemos ahora que hay distintas configuraciones cromosómicas dentro de la especie que son muy típicas, como por ejemplo el XYY o el síndrome de Klinefelter XXY. Son combinaciones de cromosomas que son absolutamente comunes dentro de nuestra especie. De hecho, el síndrome de Klinefelter se presenta en uno de hasta cada 500 hombres. Si en este foro hay 500 hombres nos llegan a ver,
a través de la transmisión en vivo dentro de la sala de Zoom, por lo menos uno tiene síndrome de Klinefelter y por lo tanto tiene las manifestaciones asociadas fenotípicamente con la caracterización biológica de ese conjunto de cromosomas. ¿Y eso qué quiere decir? Nuestra especie es diversa. La manifestación genética de nuestra especie es muy diversa. No responde solamente a dos configuraciones cromosómicas, sino a muchas formas en las que se puede expresar la sexualidad cromosómica. Entonces, hay que dejar de argumentar que la base del género, es decir, de la dicotomía entre hombres y mujeres, existe ya desde el principio biológico, porque no es cierto. La diversidad nos dice todo lo contrario y esto es similar entre todas las especies del planeta. Es decir, hay un montón de configuraciones cromosómicas y sexuales dentro de todas las especies y eso atiende a la diversidad y es propio de los sujetos biológicos que están en constante proceso de evolución, ¿no? Obviamente, las manifestaciones de la información que está contenida dentro de nuestros genes, hay manifestaciones fenotípicas. Una de las manifestaciones son las hormonas, que podríamos hablar aquí de sexo hormonal o sexo fisiológico. La expresión de estas hormonas, que está sustentada por el contenido genético de nuestros cromosomas, se puede expresar en niveles o titulaciones diferenciadas de estrógenos o andrógenos. Los andrógenos sirven para desarrollar características sexuales primarias y secundarias característicamente asociadas con la masculinidad y los estrógenos con la feminidad. Pero eso no significa que los individuos de nuestra especie, hembras y machos, tengan hormonas completamente distintas. Ambos sujetos biológicos de nuestra especie producen ambos tipos de hormonas, andrógenos y estrógenos. Hay hombres que producimos más estrógenos. Por ejemplo, los que somos un poquito más gorditos y tenemos más panículo adiposo, nosotros producimos mucho más estrógenos y esos estrógenos fomentan el desarrollo de las mamas, por ejemplo. Así que entre los mismos machos de nuestra especie existen distintas titulaciones de hormonas estrogénicas que producen distintas manifestaciones físicas. Hay machos de nuestra especie que no tienen vello, por ejemplo, y hay hembras de nuestra especie que tienen mucho vello, ¿no? Y eso depende de la titulación de hormonas y responde a las características genéticas de cada individuo específico, lo que solo demuestra que hay mayor diversidad en el ámbito sexual de nuestra especie. Y esas hormonas derivan en la producción de órganos y tejidos diferenciados o no diferenciados, que típicamente se asocian con una de estas dos categorías, ¿no? De macho y hembra. Podríamos hablar aquí de sexo anatómico y dividirlo en dos partes, el sexo genital y el sexo gonadal. Las gónadas, recuerden, son estos órganos que nos sirven para producir gametos y los gametos son los que típicamente se cruzan para realizar la reproducción humana. Y dentro de las gónadas tenemos dos categorías. Podremos llamarlas categorías que están en los extremos de un mosaicismo de expresiones de tejidos. De un lado tenemos los testículos y del otro lado tenemos los ovarios. Y en el medio pueden existir combinaciones de tejidos, a lo que llamamos mosaicismos, que normalmente no pueden reproducirse porque no pueden producir gametos que sean exitosos reproductivamente, pero que existen. Y las personas que tienen este tipo de manifestaciones a pesar de la esterilidad son personas que siguen estando dentro de nuestra población, siguen existiendo. Hay una buena cantidad de personas que tienen este tipo de manifestaciones. Actualmente les llamamos personas intersex, ¿vale? Y también en el otro campo, en el campo de los genitales, existen dos categorías que son como los puntos extremos de posibilidades que existen en la manifestación genital de la especie, y son el pene y la vulva, ¿no? Y en el medio hay una gran cantidad de genitales que pueden determinarse como ambiguos o genitales que no están exactamente determinados en una de estas dos categorías. ¿Significa esto que sean personas enfermas? No, no significa que sean personas enfermas, es una realidad de la diversidad de nuestra especie, existe, hay una gran prevalencia de estos sujetos y estos sujetos son completamente sanos, ¿vale? Entonces, todos estos factores, cromosómicos, hormonales, genitales y gonadales, se entrecruzan para constituir a un individuo, un ser humano que tiene unas determinadas características sexuales. Y este ser humano, entonces, es leído por esas características fenotípicas que nosotros podemos observar y se le asigna una construcción simbólica y social que es el género.
Esa lectura de la genitalidad nos lleva a la asignación de roles. Roles como el de la mujer y el hombre, que son complementarios y opuestos. Eso quiere decir que el hombre no es mujer y la mujer no es hombre, y sus sean dentro de nuestra sociedad es complementario. Si nosotros esperamos que los hombres provean dinero y generen capital, no esperamos que las mujeres realicen las mismas actividades. Entonces, para cada uno de estos roles de género existen también mandatos y muchas, ¿cómo decirlo? Muchas expectativas de lo que queremos que sean dentro de la sociedad. Ahora vamos a la sesión anterior para que terminemos de ver este tema. Listo, ahí ya deberían de estarla viendo otra vez. Listo. Entonces, ya les expliqué cómo se constituye el sistema sexo-género. El sexo como características biológicas y el género. Hola, hola, doctor. ¿Tenemos algún problema? ¿Se bloqueó por ahí? Es- ¿Se perdió, doctor? A ver, los que están aquí en la sala de Zoom, ¿me escuchan? Hola, hola. Ok, a mí el doctor creo que tiene problemas. Doctor, lo perdimos en un ratito. Doc- ya lo veo, doctor, pero no lo escucho. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor. Ah, una disculpa, es que con estas lluvias hay una intermitencia impresionante. Este, ahí ya deberían de estar volviendo a ver mi presentación. Perfecto, doctor. Sí la vemos. ¿Ok? Excelente. Bueno, el tema de esta presentación no es que yo les hable de todo el sistema sexogénero y sus componentes. Hoy nos vamos a centrar específicamente en la masculinidad. Para la masculinidad existe un modelo que es hegemónico, es decir, que es un modelo predominante. El consenso social, es decir, el conjunto de ideas de la sociedad, dicta que este es el modelo que todos los hombres, al que todos los hombres deberíamos de aspirar. Es un modelo de comportamiento masculino que se impone y origina una situación de desigualdad entre las personas que deberían de cumplir el modelo, es decir, todas las personas que nacen con pene y testículos, que obviamente se lee sus genitales y se piensa que deberían de transformarse en hombres, y también con aquellas personas para las que este modelo está proscrito, es decir, para las personas que nacen con vulva o con genitales diferentes al pene y los testículos, ¿no? Entonces, este modelo está construido a partir de una serie de IVAs, tal como lo propone Elizabeth Badinter. La masculinidad hegemónica la podemos definir a través de lo que no es. De hecho, tiene tan poca sustancia en su contenido que en realidad solo la podemos definir a través de lo que no es. Los hombres no son mujeres, es decir, tienen prohibida toda expresión de feminidad. De hecho, hay ejemplos muy típicos, como por ejemplo los entre varones. Los saludos entre varones son típicamente muy fuertes, son poco íntimos, tratan de expresar como la menor cantidad de apego posible con el objetivo de que no se vaya a malinterpretar la situación. Si un hombre se abraza con otro hombre, normalmente hay palmadas de por medio, hay distanciamiento, no acercan sus cuerpos, entonces
hay un alejamiento de la masculinidad de todo lo que pueda significar feminidad o que pueda significar algo que se relaciona típicamente con lo femenino, ¿no? Como la intimidad. Entonces, los varones, primero que nada, no son mujeres. No son niños porque se espera que los varones o que los hombres tengan una actitud madura, que sean autosuficientes, que puedan cuidar de sí mismos y obviamente los niños tienen un grado de vulnerabilidad, necesitan ser cuidados. Por lo tanto, un hombre que no puede cuidar de sí mismo no es tan hombre como otros, ¿no? Entonces, este es otro de los preceptos, los hombres no son niños. Y los hombres, por supuesto que no son homosexuales. La masculinidad es tácitamente heterosexual. No caben las relaciones amorosas ni sexuales con otros hombres, no caben los vínculos eróticos o afectivos con otros hombres. De hecho, hay mucho distanciamiento afectivo entre los varones dentro de las familias, entre los varones, ¿no? Y a esta propuesta teórica de Elizabeth Badinter yo agrego estos otros tres puntos. Los varones no son adultos mayores, porque también cuando los hombres envejecemos, perdemos ese rol dominante y nos volvemos también más dependientes y requerimos apoyo. Por lo tanto, no somos el varón dominante que ejemplifica la masculinidad hegemónica. Por lo tanto, hay un rango de edad en el que los hombres pueden ser hegemónicos y pueden alcanzar el máximo nivel de expresión de la masculinidad. Los hombres tampoco son neurodivergentes porque el autismo y ciertos tipos de discapacidad intelectual son considerados como limitantes para el cumplimiento del rol masculino. Y tampoco tienen algún tipo de discapacidad física y sensorial porque también esto impide que cumplan al 100% con su papel central dentro de la sociedad, como esos hombres que tienen la capacidad de apoderarse de los espacios públicos, de tener mucho poder, de lograr ser exitosos, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo de comportamiento, este modelo hegemónico de la masculinidad se impone como lo que está sobre todas las demás categorías sociales, es decir, es la punta de la pirámide y por debajo de ello están todas las demás expresiones de género. Por supuesto están las mujeres, pero también hay otras masculinidades que no alcanzan a cumplir con todos los mandatos de la masculinidad, es decir, son masculinidades no normativas, que se encuentran por debajo de las personas que ejercen la masculinidad hegemónica. Y aquí les pongo estas imágenes, son unas esculturas. Arriba tenemos a César, a un hombre que es poderoso, que ostenta privilegios, que tiene mucha capacidad física, que además es un gran guerrero. Y por debajo de él tenemos al David, que es una escultura de un hombre un poco más delgado, que no tiene estas características que son típicamente asociadas a la masculinidad, como mucha musculatura, no es muy alto, a pesar de que es un guerrero, no es una masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, el sexismo justo es esta idea discriminatoria en la que se piensa que las personas que ostentamos el papel de la masculinidad y que estamos más cerca de estar en la masculinidad hegemónica, estamos por encima de todas las demás expresiones de género, incluyendo a las personas que pertenecemos a las diversidades sexuales de género y corporales. Y esto no solamente se queda ahí en el terreno de lo teórico y van a decir, ay, el Carlos tiene muchas ideas muy raras sobre cómo se organiza la sociedad. Esto se traduce después en estructuras institucionales, políticas, sociales, de derecho. Por ejemplo, piénsenlo, por ejemplo, en el tema del Día del Padre y el Día de la Madre. El Día de la Madre cae en un día específico, el 10 de mayo, ¿no? Y ese día puede caer en cualquier día de la semana, independientemente de que sea un día entre semana o un día de fin de semana. El Día del Padre no, el Día del Padre tiene que caer siempre en fin de semana, ¿no? Esto es una construcción social que privilegia a los hombres, porque obviamente el Día del Padre siempre se va a poder festejar en fin de semana, siempre es domingo, ¿no? Siempre es el día no laboral. Entonces, vean cómo el reflejo de algunas de las características de nuestra sociedad es justo cómo se ha construido el género a través de los años, ¿no? Pero, ¿cómo es que aterriza el género? ¿Cómo es que la idea o la concepción que nosotros tenemos de lo que significa ser hombre y ser mujer aterriza en el terreno de lo real? Es a través de los mandatos. La cultura simboliza la diferencia anatómica, es decir, la diferencia en los genitales y las características sexuales primarias y secundarias, ordenando la realidad de la siguiente manera. Prescribe desempeños diferenciados. Se espera que las mujeres cumplan con que tengan un cierto desempeño y que los hombres tengan otro desempeño. Por ejemplo, esta es una crítica a la teoría que yo les planteaba, pero es importante que lo sepan. Hay personas que cuestionan que nosotros digamos que el sexo es de donde proviene el género porque se cree que las características sexuales biológicas, así como están construidas, pues dependieron de una serie de raciocinios sociales para construirse de esa manera. Y como mejor ejemplo podemos poner a las personas que son deportistas. Se cree que los hombres somos por excelencia
capaces de tener un mejor desempeño físico en comparación con las mujeres. Pero reflexionen, ¿cuánto tiempo o hace cuánto tiempo las mujeres empezaron a desempeñarse en los deportes sin restricción alguna? ¿Cuánto tiempo han estado expuestos los hombres y cuánto tiempo han estado expuestas las mujeres a los factores que mejoraron su actividad física, su capacidad física y su capacidad muscular y su capacidad biológica para desempeñarse mejor en las actividades deportivas? Pues hay un mar de diferencia, porque las mujeres antes tenían prohibido participar en este tipo de actividades. Si está proscrito el desempeño de una mujer dentro de alguna actividad, obviamente con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, las características físicas biológicas de esos individuos de nuestra especie pues van a cambiar y se van a adaptar a las condiciones en las que se encuentran. Si las mujeres han sido relegadas a los espacios privados a realizar las tareas domésticas, obviamente van a desarrollar habilidades que les permitan desempeñarse ahí. Y los hombres, si están expuestos a un montón de actividades en el espacio público, si se les provee siempre de todos los indumentos necesarios para que puedan escalar árboles, se les ponen pantalones, se les ponen tenis y a las mujeres se les pone vestidos y zapatillas que restringen su movilidad, obviamente después vamos a ver que hay una expresión diferenciada de la capacidad de los hombres y de la capacidad de las mujeres y luego vamos a pensar que es una determinante biológica y no es así. De hecho, conforme ha ido avanzando la sociedad y las mujeres han tomado posiciones en campos como los deportes, hemos visto que las mujeres también pueden cargar mucho peso, que las mujeres también pueden romper récords de natación, récords de 100 metros, de carrera de 100 metros, ¿no? Entonces, hay que entender que la prescripción de desempeños diferenciados es un factor importante para que se construya este argumento de que hay una diferencia biológica, aunque en realidad hay que cuestionar de dónde viene, ¿no? Asigna roles específicos. Las mujeres tienen un papel en la sociedad y los hombres otro papel en la sociedad. Vean los dibujitos alrededor de estos círculos. Las mujeres están típicamente asociadas con las tareas domésticas, con las tareas de cuidados y los hombres con las otras tareas, las tareas que se desempeñan con mayor nivel ¿cómo decirlo? De admiración, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me ha parecido muy interesante que las tareas domésticas, como por ejemplo cocinar, están relacionadas con la feminidad. Pero cuando se transforma cocinar en algo que ostenta mayor prestigio, entonces ya es una actividad relacionada con los hombres. Ser chef es una posición mucho más relacionada con la masculinidad que con la feminidad. Pero obviamente es una posición mucho más prestigiosa y es una posición que te abre las puertas como decir, a los espacios más en contacto con la sociedad. Mientras que hacer la cocina de tu casa, pues es algo que tiene mucho menos prestigio y está más relegado a los espacios privados. Pero son la misma actividad, es cocinar, ¿no? Y tal vez haya cocineras impresionantes dentro de sus casas que no tienen el mismo nivel de prestigio que los chefs, pero obviamente esas actividades están masculinizadas. Lo mismo pasa en el terreno de la salud cuando la enfermería es una actividad que está prácticamente feminizada y la medicina hace mucho tiempo, ahora ya no, estaba masculinizada, actualmente ya está más feminizada. Pero en otros campos, como en las matrículas de las, de las ingenierías, vemos todavía una diferencia marcada. Están masculinizadas las matrículas de estudiantes en las ingenierías. Cuando veamos cambios en eso, ya veremos que hay una transformación real en los roles específicos que cada quien realiza. Y proscribe comportamientos. Aquí vemos, por ejemplo, a un hombre que tiene un trapeador y una cubeta, y eso está mal visto. Incluso existe una palabra para llamar a los hombres que es mandilones. Y hace referencia justo a una forma en la que se proscribe que los hombres realicen ese tipo de actividades. También, por ejemplo, las mujeres que consumen alcohol es una actividad completamente mal vista. Y si nos vamos a la minuciosidad de analizar cuáles son las características más bien, cuáles son los determinantes que, que impactan el consumo de alcohol entre hombres y mujeres, vamos a ver que son completamente diferentes. Mientras que para los varones el hecho de que el alcohol esté disponible o cerca o haya una tiendita en cada esquina que lo venda no es importante porque ellos de todas formas lo van a conseguir. Para las mujeres la disponibilidad sí es importante. Si no lo tienen cerca, es poco probable que consuman alcohol. Entonces vean cómo, aunque han cambiado los roles y estereotipos de género y ahora las mujeres también pueden tomar alcohol y de hecho las prevalencias están haciendo iguales entre hombres y mujeres,
la forma en la que consumen alcohol y los determinantes que generan el consumo son completamente diferentes y están atravesados por cuestiones de género. Eh, pero, ¿qué mandatos? ¿Cuáles son esos mandatos que yo les decía? Bueno, para los hombres específicamente, porque estamos hablando de masculinidades, hay una suerte de mandatos que son comunes entre ciertas poblaciones, y se han estudiado. Hay un estudio que se llama La Caja de la Masculinidad que comparó a Estados Unidos, Inglaterra y México, y se determinó que hay una serie de mandatos que cumplen más o menos todos los hombres dentro de estas sociedades, o que se espera que cumplan dentro de estas sociedades. Ser heterosexuales, que tengan restricción emocional, es decir, que no expresen sus sentimientos, ser protectores, pero no cuidadores. Protectores como yo voy a defender a mi familia porque es mía. Autosuficientes, es decir, que pueden lograr todas las cosas por sí mismos. Procreadores, es decir, que tienen la capacidad de tener descendencia. Y proveedores, es decir, que tienen la capacidad de generar bienes capitales y proveérselos a su familia, aunque haya un distanciamiento emocional de su familia, ¿no? Y también se espera que los hombres aspiremos a tener poder. Eso es súper importante dentro de la masculinidad. Un hombre que no se autoexige y que no intenta llegar más lejos por sí mismo y que quiere alcanzar la gloria, no es tan hombre como otros hombres que sí lo intentan, ¿no? Y todos estos mandatos generan privilegios. No es que nosotros los cumplamos porque queramos. O sea, ser proveedor y tener poder es algo que te pone en una posición de superioridad social frente a otras personas. Pero obviamente también generan costos. Y esto es lo importante de esta plática, cómo se relaciona la masculinidad y cómo es que esos mandatos generan un efecto diferenciado en la salud en los hombres. Y ahora veo que ya tengo poquito tiempo, voy a saltar estas diapositivas, van a tener ahí la posibilidad de revisar la presentación más minuciosamente, yo se las puedo compartir si ustedes quieren. Pero es importante que entendamos que la masculinidad, para lograr también su hegemonía, es decir, lograr la dominación y estar por encima de todas las demás categorías sociales de género, necesita un mecanismo de control, y ese mecanismo de control es la violencia. Kaufman propone esta tríada de la violencia masculina. Hay una parte de la violencia masculina que va contra las mujeres, hay una violencia que va contra otros hombres, porque obviamente un hombre debe de aspirar a poder, y la persona que ostenta el poder obviamente no se lo reparte a todas las demás personas, sino que lo tiene habiéndole ganado terreno a todos los demás. Y por lo tanto la violencia masculina es súper común, y lo vamos a ver ahorita en datos estadísticos. Y el otro tipo de violencia es contra sí mismos. Es decir, el ejercicio de la violencia no solamente impacta a los sujetos externos a la masculinidad, sino contra el mismo hombre, y también lo vamos a ver un poquito más adelante. Me voy a saltar también esta, se las explicaría en más profundidad, pero no quiero atosigarlos con esto. Él propone entonces que no solo existe un modelo de masculinidad. ¿Y por qué no solo existe un modelo de masculinidad? Bueno, porque en realidad los hombres somos muy diversos y estamos atravesados por distintas características sociales, económicas, políticas y contextuales que hacen que ningún hombre sea igual a otro hombre, ni que tenga el mismo pensamiento, ni que aspire a los mismos objetivos. Para atravesar esta teoría de Connell es necesario hablar de otra teoría que se llama interseccionalidad, que fue propuesta por Kimberly Crenshaw, que es la interconexión y la interacción entre distintas formas de opresión, discriminación y desigualdad que experimentan las personas debido a múltiples aspectos de su identidad, como el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, la edad, la discapacidad, entre otras. Vean este diagrama que propone Patricia Hill Collins sobre la interseccionalidad. Todos estos son ejes de desigualdad. Por encima de la línea horizontal, que es más oscura, están todas aquellas características que están relacionadas con el privilegio. Y por debajo de esa línea están todas las características que podríamos entender como características de personas que viven procesos de opresión, ¿vale? Entonces, si uno se pone al centro y se ve atravesado por distintos ejes de desigualdad, va a encontrar que cada hombre, cada mujer y cada persona dentro de nuestra sociedad es diferente porque está atravesada por distintos ejes de desigualdad. No es lo mismo un hombre blanco, pero que vive en una minoría étnica, o que es un hombre transgénero, que un hombre blanco y heterosexual. No es lo mismo un anglófono un anglófono que vive en un país tercermundista, que un anglófono que vive en un país tercermundista y que aparte pertenece a la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces, los ejes de desigualdad nos posicionan en una jerarquía social, y hay personas que ostentan mayores niveles de privilegio y hay personas que ostentamos menores niveles de privilegio.
Y obviamente eso hace que las masculinidades no puedan ser una misma, sino que haya múltiples expresiones de la masculinidad, atravesadas por procesos ontogénicos y personales muy distintos, y entonces cada hombre es distinto porque tiene una experiencia de vida distinta, ¿no? Entonces, prácticamente lo que dice Connell, pues obviamente es cierto por esto que les cuento, ¿no? Todos vivimos en un momento social, cultural y político e histórico diferente y por lo tanto hay distintas maneras de vivirse en la masculinidad, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hablar de género y la salud de los hombres? Bueno, hay muchas implicaciones que tiene el género dentro de la salud. El género, de hecho, es un determinante social de la salud. Eso quiere decir que la exposición a los patrones de género, a la categorización de género, genera que hombres y mujeres tengamos resultados de salud diferenciados, cada uno por las características que representan los mandatos y la carga que tiene el género para cada sujeto, ¿no? El género como determinante no solo es identidad, sino un conjunto de normas, roles y expectativas que moldean cómo vivimos, cómo enfermamos y cómo accedemos a la salud. Les propongo estas tres ideas para pensar cómo impacta el género a la salud. Influye en la exposición a riesgos. Si los hombres somos los que tenemos que salir a trabajar todo el tiempo y somos los que nos tenemos que hacer de dinero y somos los que tenemos que explotar los bienes y recursos para transformarlos en bienes monetarios, pues entonces nosotros somos los que nos exponemos más a riesgos. Eso ha cambiado demográficamente. Ha surgido la necesidad, porque ya no es posible que un hombre mantenga solo su casa, de que las mujeres también trabajen y entonces aumenta la exposición a riesgos. Pero en un principio ese es uno de los principales factores. Pero también en el acceso a servicios. ¿Quiénes pueden acceder más a los servicios? Si los hombres están trabajando y pasan una jornada de 8 horas fuera de sus casas, ni siquiera cerca del lugar donde les corresponde acceder a servicios de salud, pues obviamente las mujeres son quienes tienen más acceso a la salud y los hombres tienen un poquito más restringido eso, ¿no? Y por supuesto eso genera resultados distintos en la salud. Condiciona la forma en la que se busca ayuda. Si los hombres se les dice una y otra vez, tú tienes que lograr las cosas por ti mismo, tú no tienes que mostrar debilidad. Si muestras debilidad, estás siendo demasiado femenino, por lo tanto no eres hombre, van a limitar su capacidad para buscar ayuda, ¿no? También la forma en la que se expresan síntomas. Normalmente los hombres acuden a consulta cuando los síntomas ya son incontenibles, ¿no? Es decir, ya tienen enfermedades que tienen un progreso muy crónico, ya se presentan cuando ya no se puede hacer mucho, en etapas terminales, etcétera. También habla mucho de cómo se enfrenta la enfermedad. El típico ejemplo, a un hombre lo tira una gripa, mientras que a una mujer, pues no, ¿no? Una mujer tiene otras actividades que le impiden estar, o desistir de sus actividades de cuidado para poder cuidar de sí misma. Entonces ella tiene que estar cumpliendo con su rol de género dentro de los hogares, a pesar de que está enferma, y un hombre sí tiene como ese privilegio de enfrentar la enfermedad con un poco más de holgura, ¿no? Y produce inequidades evitables entre hombres y mujeres. Esto podría cambiar si cambiamos los roles de género. Y obviamente también produce inequidades entre las personas con identidades no normativas, las personas que pertenecen a las diversidades sexuales y de género, ¿no? Los hombres mueren más por causas externas, consumen más sustancias, se suicidan más y acuden menos a consulta. Y esas diferencias no son biológicas, sino sociales, son comportamentales. Si nosotros les decimos a los hombres que ellos pueden con todo, pues imagínense, ¿no? Los hombres van a demostrarlo. Entonces, veamos este pequeño videito de 2 minutitos para que quede un poquito más claro esto. Según estudios de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la esperanza de vida al nacer promedio es 5.8 años menor para los hombres. Los hombres tienen mayor riesgo de morir por diversas causas: 7 veces más por violencia interpersonal, 6 veces más por consumo de alcohol, 3 veces más por traumatismos debido al tránsito y suicidios, y hasta 2 veces más por cirrosis hepática, VIH-Sida y consumo de drogas. Según la Organización Panamericana de la Salud, los hombres tienen 4 veces más probabilidades de morir por ahogamiento, especialmente entre los 15 y 29 años. La salud y bienestar de los hombres es producto de muchos factores, entre los que destaca la construcción de la masculinidad hegemónica y sus expresiones como tomar riesgos en el trabajo o al volante, consumo desmedido de alcohol y drogas, prácticas sexuales sin protección, relaciones interpersonales violentas que resultan en homicidios, femicidios y una gestión inadecuada de las emociones. La salud se convierte en un excelente y dramático observatorio de las prácticas de riesgo, la vulnerabilidad y los costos de la masculinidad hegemónica.
En casi todos los países del mundo, Los hombres tienen mayores probabilidades que las mujeres de morir antes de cumplir los 70 años. En comparación con las mujeres, los hombres tienen una tasa de mortalidad por causas externas 4 veces mayor y un riesgo 7 veces mayor de ser víctimas de homicidios entre hombres. Además, 36% de las muertes en hombres son evitables en comparación con 19% de las muertes en mujeres. Existe una relación estrecha entre masculinidad y salud y violencia hacia las mujeres. Las normas impuestas socialmente a los hombres exigen o refuerzan su falta de autocuidado e incluso el descuido de su propia salud física y mental. No ocuparnos ni dar la importancia necesaria a la salud física y emocional de los hombres se convierte en un riesgo hacia la mujer, las niñas y los niños, hacia otros hombres, para sí mismos. ¿Y tú qué piensas? Y bueno, creo que el video deja bastante claro que existen algunos fenómenos de la salud que están directamente relacionados con comportamientos que a su vez están relacionados con mandatos de género, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la masculinidad hegemónica tiene efectos en la salud? Bueno, podemos hablarlo desde justo estos rasgos asociados con la masculinidad tradicional como la negación de la vulnerabilidad, es decir, los hombres se sienten invulnerables, se sienten capaces de lograrlo todo. Rechazo al autocuidado, es decir, esta idea de que cuidar es un acto de vulnerabilidad puede causar que los hombres tengan rechazo a ello porque es una idea bastante femenina o bastante relacionada con la feminidad. Conductas de riesgo como el consumo excesivo de alcohol, la conducción a altas velocidades, porque sí ya está demostrado científicamente que los hombres manejan más feo, que normalmente tienen más accidentes y que aparte suelen elevar el conflicto dentro de los accidentes de tránsito a la violencia y por supuesto por el ejercicio de la violencia. El 80% de la violencia que se ejerce contra las mujeres es causada por hombres y el 70% de la violencia contra otros hombres es causada por hombres, ¿no? Entonces, si alguien les dice, pero a los hombres también nos matan, sí, pero ¿quién mata a esos hombres? Pues los mismos hombres, ¿no? Y también hay una baja demanda de los servicios médicos. Esto tiene mucha relación con cuestiones estructurales, pero también sociales. Estructurales, como que los servicios no están adaptados para captar a los hombres en el momento en el que es posible captarlos, como fines de semana, horarios extendidos para después del trabajo o jornadas que vayan directamente a los trabajos. Hay estrategias que funcionan de esa manera, pero pues no siempre funcionan de esa manera, ¿no? Miren esta tabla de mortalidad. Es una comparación de las 10 principales causas de muerte según sexo, de acuerdo a INEGI 2024. Vean cómo aparecen en la tabla de los hombres los accidentes, las agresiones por homicidios, las enfermedades del hígado y algunas otras enfermedades crónicas y degenerativas de manera muy importante ahí. Y si se dan cuenta, por ejemplo, las agresiones y los homicidios no aparecen entre las 10 principales causas de muerte de las mujeres, ¿no? Prácticamente la carga de la enfermedad de estos dos motivos de mortalidad están dadas por los hombres. ¿Cuánto más dadas? Pues los hombres mueren 6.3 veces más por agresiones que las mujeres en México. Los hombres mueren 2.5 veces más por accidentes que las mujeres, también aquí en México. Los hombres mueren 2.6 veces más por enfermedades del hígado relacionadas con el consumo de alcohol que las mujeres, y los hombres mueren en promedio 1.2 veces más por influenza, neumonía y poca insuficiencia renal que las mujeres, que son enfermedades, la influenza y la neumonía, son enfermedades prevenibles. El EPOC y la insuficiencia renal son enfermedades que se pueden atender y que son potencialmente controlables, pero que también generan muchas complicaciones si no se atienden, ¿no? Entonces, aquí incluso les dejé unas notitas sobre cómo podría ser que vincularíamos el género con este tipo de eventos que suceden en la salud de los hombres. Obviamente, exposición a violencia, conductas de riesgo, consumo excesivo de alcohol, y la falta de acceso a los servicios, pero también la falta de demanda de esos servicios, ¿no? El género no solo define esos roles, sino también determina quién se enferma y cómo se muere. Estas son las causas de morbilidad por edad. Aquí les dejé las principales 20 causas de morbilidad. Aquí están 10, del otro lado están 10. Y también les dejé aquí en esta tablita cuál es la edad, o más bien el grupo etario que presenta más este tipo de morbilidad. Vamos a ir directamente al análisis.
vean cómo en los accidentes de transporte en vehículos con motor, el porcentaje de hombres que presentan este tipo de accidentes es 125.70% más que los casos en mujeres. Presentan 110.30% más mordeduras por perro. Esto podría explicarse justamente porque los hombres a veces desempeñan más actividades al aire libre, o tienen trabajos que tienen que ver con actividades al aire libre. No tiene nada más que ver con exposición a riesgos, pero es algo que les digo que es algo estructural de cómo se configura en la sociedad los roles de género, cómo pensamos que hombres deben de estar en un cierto punto y mujeres deben de estar en otro cierto punto, y que causa un resultado diferenciado en la salud, ¿no? En cuanto al COVID, hay 11.70% más contagios entre los hombres. Hay 12.50% más intoxicación por picadura de alacrán. Y en comparación con las mujeres, tenemos menos 72.2% de casos de gingivitis y enfermedad periodontal. Y fíjense que eso es interesante porque eso tal vez dirían ustedes, pues las mujeres se enferman más de eso, tal vez porque comen más dulces o cosas así. Pero tal vez piénsenlo desde esta lógica, se detecta más en mujeres porque ellas suelen utilizar con mayor frecuencia los servicios de salud en comparación con los hombres. Entonces, ¿cuánto de los padecimientos que tienen los hombres están invisibilizados porque no acuden a los servicios de salud, ¿no? En cuanto a la morbilidad, quiero destacar que la alta carga por enfermedades prevenibles refleja que los hombres tienen una baja demanda de los servicios preventivos, que hay una exposición vasta a los factores de riesgo ocupacionales y que los modelos de masculinidad desalientan el autocuidado. Es decir, que tenemos una falta de cultura de que los hombres accedamos a los servicios de salud. Las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, así como las gastritis, predominan sobre todo en los hombres que están en etapa económicamente activa. Y en la vejez persisten causas acumuladas como infecciones respiratorias y secuelas de enfermedades crónicas que no se atendieron de manera efectiva precozmente, ¿no? Lo que otra vez nos habla de baja demanda de servicios y exposición a factores de riesgo. Ahora, ya voy a concluir porque ya siento que ya me tardé bastante y les voy a dar algunos puntos clave para que se lleven de esta ponencia. Mi conclusión es que es necesario incorporar la perspectiva de género en la salud de los hombres porque eso implica cuestionar y desmontar privilegios que hacen que los hombres no accedan de la misma forma que las mujeres a los servicios de salud. Implica reconocer que el sistema les otorga ventajas sociales a los hombres, obviamente, pero también les impone mandatos que deterioran su salud. Ok, soy un hombre y soy exitoso y todos me miran y soy famoso y tengo todo el dinero del mundo, pero me voy a morir antes que las mujeres porque no cuido mi salud, porque nunca he ido a atenderme esa bolita que me salió en el testículo y que llevo ignorando 20 años, etcétera, ¿no? Los hombres no acuden menos a los servicios de salud por casualidad. Han aprendido que cuidarse es debilidad, que resistir es fortaleza y que sentir es peligroso. Eso también es una forma de violencia de género y es una violencia contra nosotros mismos, ¿no? Trabajar con los hombres desde la salud no es para proteger sus privilegios. Para nada quiero que aquí interpreten que yo quiero que nos den más servicios y más acceso a la salud solamente porque somos hombres. No, para nada. Significa transformar las condiciones que impiden ejercer su derecho a cuidarse. Y eso tiene que ver con desmontar muchas estructuras sociales, muchas cosas que la gente piensa y que tal vez ustedes crean porque ustedes son de una posición privilegiada, han estudiado muchos años, he enfrentado distintas experiencias humanas, pero hay muchas personas que de verdad piensan que un hombre que va a atenderse o que un hombre que cuida mucho su salud es un hombre, pues es menos hombre que otros hombres, ¿no? Entonces hay que desmontar esas construcciones sociales con el objetivo de construir una sociedad más justa para todas, todos y todos, y con el objetivo de que a los hombres se les garantice su derecho al acceso a la salud. Ahora, les comparto aquí 5 ideas clave para avanzar en el progreso de la incorporación de la perspectiva y en su trabajo y su práctica cotidiana. Tenemos que entender y tener muy claro que el género influye en cómo enfermamos y nos cuidamos. Entonces, esa debe ser una clave al momento de nosotros proponer estrategias e implementar protocolos para la atención de las personas. Si el género influye en cómo enfermamos y nos cuidamos, hay que atacar las condiciones por las cuales el género está condicionando estos resultados diferenciados de la manera que ustedes crean pertinente y obviamente basándose en evidencia y con estrategias muy bien fundamentadas, pero con el objetivo de que rebasemos esa barrera. Los hombres no consultan menos porque estén mejor, sino porque aprendieron a callar y resistir. Eso quiere decir que hay que interpelar a los hombres para que asistan al sistema de salud y también que hay que acercar los servicios de salud a los hombres. ¿Dónde están? Hay que irlos a buscar. ¿Qué necesitan? Hay que preguntarles qué es lo que necesitan.
La salud necesita estrategias que tomen en cuenta cómo viven su cuerpo, su entorno y sus emociones. Necesitamos aprender qué es lo que están pensando los hombres sobre su propia salud y empezar a construir de la mano de los hombres y de los que se dejen, por cierto, las estrategias que nos permitan alcanzar. Y hay que transformar formas tradicionales de ser hombres para mejorar su bienestar y los rodea. Porque incidir en los mandatos de género desde la perspectiva de salud también transforma los entornos comunitarios. Hay que cuestionar las reglas del género, también es una forma de prevenir. Por ejemplo, si nosotros empezamos a enseñarles a los hombres que la violencia no es la única forma de expresar su masculinidad, pues estamos previniendo un montón de tipos de violencia. La violencia contra las mujeres, la violencia contra otros hombres, interpersonal, y la violencia intrapersonal en contra de sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, ya terminé mis diapos. Quisiera preguntar si no hay una duda por ahí que yo les pueda resolver. Quedo pendiente. Muchísimas gracias, doctor. Sí, sí, tenemos muchas preguntas. ¿Puede pasar a donde está su contacto, por favor? Sí, por supuesto, permítanme. Ahí está. Para que las personas hagan captura de pantalla o le tomen una foto. eh, y aquí los invitamos a dejar las preguntas al doctor. Y en AMPES tenemos un nuevo número para que nos hagan llegar las preguntas. Es más 52 56 51 57 48 06. Doctor, y vamos a arrancar. Sí, el doctor comentó que sí se va a compartir la presentación. Escríbanle a su correo electrónico, ¿verdad, doctor? Sí, sí, si me mandan un mensajito, yo con gusto les comparto el material y todo lo que se ocupó para desarrollarlo. Vamos a comenzar, gracias, doctor, con un urólogo de Tijuana. Le pregunta, ¿cuál es el principal estigma al que se enfrentan en su diario quehacer? Yo como Como un hombre o... los hombres. Bueno, fíjense que es muy común escuchar desde la perspectiva de las personas que se dedican a la clínica, que es rarísimo encontrar un hombre joven o a un adulto joven que sea hombre accediendo a los servicios de salud, ¿no? Y es de entenderse porque normalmente están desarrollando sus actividades económicas y pues los adultos jóvenes no tienen una suerte muy amplia de fenómenos patológicos por los cuales tengan que recurrir a los servicios de salud. Pero conforme pasa el tiempo, obviamente los hombres tienen que recurrir más a los servicios de salud, ya no porque quieran, sino por necesidad. Y entonces, ya cuando llega la vejez, empezamos a notar muchos fenómenos, como por ejemplo, hombres que son mayores de 65 años, que tienen múltiples comorbilidades y que son dependientes completamente de sus parejas para saber cuáles son sus medicamentos, cuáles son sus padecimientos. Y entonces, eso genera una suerte de estigmatización por parte del personal de salud. Empiezan a decir, pues estos hombres no saben cómo cuidarse, estos hombres son unos dejados, y entonces empieza a invisibilizar un poco la problemática de salud. Es obvio que estos hombres aprendieron a hacer las cosas así y a delegar la responsabilidad en otros sujetos. Pero sin lugar a dudas, como personal de salud tenemos la responsabilidad de atenderlos sin que pensemos o estemos atravesados por supuestos morales, ¿no? De hecho, sabemos ya que los adultos mayores hombres son más abandonados que las mujeres por el hecho de que muchos de ellos ejercieron violencia contra sus parejas y sus hijos y pues ya nadie los quiere cuidar. Pero obviamente, pues siguen siendo sujetos de cuidado y nosotros como personal de salud tenemos pues esa responsabilidad. Entonces siempre he visto más estigma contra los hombres que son, fíjense, más vulnerables. Eso quiere decir que han perdido su rol dominante dentro de la sociedad. Y eso es algo importante. Muchísimas gracias. Mire, doctor, él estaba leyendo iba a hacer una pregunta que nos dejaron aquí cuando se registraron, y es exactamente, creo que la que está haciendo José aquí en nuestra sala de Zoom. Doctor, ¿cree que existe alguna posibilidad para trabajar en alguna alianza con una iniciativa social venezolana que trabaja con salud mental y salud sexual y reproductiva? Estamos iniciando con el tema de masculinidades y queremos llevar este tipo de formación a comunidades de Venezuela.
Bueno, miren, yo no me dedico de lleno a eso, tengo un trabajo bastante explotador. Ah, no, no es cierto. Pero en lo que yo puedo ayudar con toda la confianza del mundo pueden escribirme y si yo puedo incluso sugerir que otras personas que sí se dedican de lleno al trabajo con masculinidades y al trabajo comunitario, se enrolen con ustedes, con mucho gusto, yo les comparto los contactos. También tendría yo que saber más bien qué es lo que necesitan para yo proponerles algo, pero si yo puedo colaborarles y ayudarles, con mucho gusto, se pueden comunicar conmigo. Muchísimas gracias, doctor. Aquí una pregunta más. Un enfermero de Zacatecas dice, el estigma continúa, ya que la promoción a la salud masculina sigue siendo muy por debajo a comparación de la mujer. Por la poca información que existe, el hombre acostumbra muy poco al asistir al chequeo médico o a seguir algún tratamiento hacia la salud. Y la pregunta es, doctor, ¿cree que existe muy poca información en cuanto a la salud directamente para los hombres, masculina? Fíjense, esa es una pregunta interesante y tengo una ambivalencia ahí. Porque sin lugar a dudas sí conocemos mucho de la salud de los hombres. De hecho, hay una disciplina como la urología que se dedica de pleno a la salud del aparato urinario masculino más que del femenino, porque digamos que eso está relegado un poquito a uroginecología, ¿no? Pero bueno, sí conocemos cuáles son sus principales patologías y de hecho si uno se pone a escarbar muy minuciosamente cuáles son las características de mortalidad de los hombres, pues ahí tenemos la evidencia que sustenta que los hombres se enferman de manera distinta que las mujeres, ¿no? Sin lugar a dudas, hace falta promoción de la salud de los hombres. Eso no lo niego, porque, por ejemplo, en México tenemos algo que se llaman carnets, bueno, que se llama Cartilla Nacional de Salud, que es un librito que nos permite mantener una trazabilidad de las estrategias de prevención que se le dan a los hombres y a las mujeres de acorde a su edad. Y justo en la etapa de la edad laboralmente activa, es la única Cartilla Nacional de Salud que está dividida entre hombres y mujeres. Y si uno sopesa el peso de las cartillas, uno nota que la cartilla para mujeres es mucho más pesada, porque hay un montón de estrategias que están dirigidas a mujeres que son de carácter preventivo, obviamente porque en un nivel de priorización las enfermedades que tienen son más costosas, son más mortales, y hemos desarrollado estrategias preventivas muy útiles para disminuir, por ejemplo, la incidencia de cáncer cervicouterino, el embarazo adolescente, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué la cartilla de los hombres tiene tan poquitas páginas si también tienen un montón de manifestaciones de enfermedades que son crónicas y que también son mortales? Bueno, apela a dos situaciones específicas. Una, una construcción social que nos ha llevado a construir los servicios de salud en clave de género y que hace que pensemos menos en los hombres cuando diseñamos estrategias preventivas, pero la otra es que hay una falta de exigencia de los hombres. Si los hombres nos organizáramos socialmente como las mujeres, como cuando las mujeres se organizaron y lograron que se desarrollaran las pastillas anticonceptivas, tendríamos más estrategias preventivas. ¿Pero de qué depende? De que los hombres nos consideremos sujetos políticos, con derechos políticos y sociales, y que exijamos que existan o que demandemos que existan este tipo de estrategias. Y hay experiencias que lo han logrado. Por ejemplo, el VIH y todas las estrategias de prevención de VIH están diseñadas desde una lógica de apelar a los hombres, que son uno de los grupos clave más importantes en la epidemia del VIH. Es decir, ya tenemos experiencias de estrategias que están diseñadas para abordar a los hombres. Solo es entender cuál es la morbimortalidad que tienen, diseñar estrategias específicas e irlos a buscar, pero también eso depende mucho de que haya una organización social que lo busque, ¿no? Y que lo demande. Muchísimas gracias. Recordando, con esta pregunta, recordando que cuando iniciamos la promoción de este seminario, nos dejaban comentarios, doctor, de eso, de que había muy poca información directamente para la salud masculina. Y en AMPES nos comprometemos a dar mucho más difusión de ella. Así que si lo piden, si es necesario, si lo hemos visto, las estadísticas hablan. Y de hecho aquí hay una pregunta en el Facebook, un comentario que nos dice, creo que trabaja en el sector salud,
que siempre hay una dificultad con los masculinos, tanto para que asistan a consulta como para que sigan un tratamiento si lo citan después al hombre. Y una pregunta más que aquí nos dejaron. Aquí, doctor, es una enfermera, dice doctor, ¿qué recomendaciones nos da para poder motivar a los varones a asistir más al médico o atender el autocuidado? Está difícil, doctor. Sí, sí es difícil, pero miren, yo estudié un poco de perspectiva de, de- de educación popular y es importante entender que primero no tenemos que tener una visión muy obtusa desde nosotros como profesionales de la salud, de que nosotros tenemos todas las respuestas para darle solución a todas las preguntas que tienen las y los usuarios de los servicios de salud, ¿no? Entonces, una de las mejores estrategias para que los hombres accedan a los servicios de salud es incorporarlos en el diseño de las mismas estrategias. Los hombres, yo les decía, tienen esta aspiración al reconocimiento público, a la participación en el ámbito público, a tener un poco de poder. Entonces, sumen a los hombres al diseño de las estrategias. Hablen con los hombres, permítanles o desarrollen espacios que les permitan a ellos expresar cuáles son sus necesidades en cuanto a su salud y cuáles son las necesidades de atención. Eso va a permitir que los hombres por sí mismos accedan a los servicios de una mejor manera. Sé que a priori eso va a generar un montón de campañas de promoción y de prevención que tengan características muy masculinas, pero con el paso del tiempo, si nosotros utilizamos esos espacios que construimos en donde los hombres tienen la confianza para expresarse, ya después podremos ir deconstruyendo algunos de los mandatos de la masculinidad y transformar la realidad comunitaria de la masculinidad. Pero sin lugar a dudas deben de involucrar hombres, porque los hombres son los que les van a dar incluso la apertura a entrar a lugares a donde no todas las personas pueden entrar, que lo llamamos como estas como machósferas, que son lugares en donde solo hay hombres y donde solo se comunican hombres. Bueno, si convencemos a uno de ellos de que es importante ir al centro de salud y analizarse de la próstata, porque ya no necesita tacto rectal, o bueno, tal vez sí, pero ya se puede hacer a través de la sangre. Entonces, tal vez otros hombres se convenzan y digan, bueno, no veo tan complicado realizar esa actividad, ¿no? También tiene mucho que ver, hay que aprender un montón de otras cosas. Yo les digo siempre que les doy estas pláticas que no es como que yo aquí ya les di una embarradita de lo que significa el género y que hasta ahí se van a quedar, ¿no? Ahí es importante incorporar otras perspectivas, incorporar otros o desarrollar otras habilidades. Trabajen en equipo, eso es súper importante. Júntense con personas que tengan otras áreas de profesionalización, porque por ejemplo los médicos tenemos muchas deficiencias en cuanto a habilidades sociales para comunicarnos incluso. Entonces, si ustedes forman grupos interdisciplinarios en donde hay personas con distintas formaciones que tienen habilidades y herramientas para interpretar a los hombres, pues va a ser mucho más fácil hacer que accedan. Dentro de los sistemas de salud hay trabajo social, hay enfermería, hay psicología, hay personas que se dedican a la actuaría, hay personas que se dedican a muchas otras cosas, ¿no? Hablen con ellos, generen estrategias coordinadas y traten también de coordinarse con la comunidad, con las personas a las que van a atender para que puedan entender cómo ellos interpretan la salud y cuáles son sus necesidades. Y después nosotros sí, con toda la ciencia que ustedes quieran vertir ahí, vamos a diseñar las mejores estrategias basadas justo en eso. Y si me permite, aquí vi el comentario de Germán de la Torre, fue alumno mío. Muchas gracias por venir a ver esta charla, te agradezco mucho. Lo que propones es algo muy común. Los hombres suelen tener mucho alejamiento, sobre todo cuando se involucran prácticas clínicas que requieren contacto físico. Es parte de la construcción social de la masculinidad y es algo entendible. Hay que también entender que el tipo de actividades que nosotros desarrollamos ya físicamente con los pacientes requieren de mucho consentimiento. Pero fíjate que cuando en términos de las actividades que realizamos con los pacientes, siempre es muy importante que nosotros dejemos las cosas bien claras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que se espera que sienta? ¿Qué es lo que se espera que pase durante la actividad?
Y cuando las personas son plenamente conscientes de que el procedimiento es de tal forma que va a tener ciertos efectos, que puede sentir determinadas sensaciones, entonces las personas tienen una mayor apertura a realizarlo, incluso los hombres, ¿vale? Sé que es un poquito, como muy teórico, pero a la hora de la aplicación práctica, el hecho de que los pacientes estén completamente convencidos de qué es lo que quieren hacer facilita mucho la experiencia clínica. Y bueno, ya. Muchas gracias, Germán. Un abrazo. Muchísimas gracias. Doctora, aquí hay una pregunta más. Sí. María Cruz, una pregunta, doctor. ¿La pérdida de líbido puede traer alguna enfermedad en la salud? Ok, muy bien. Miren, la sexualidad tiene como varios componentes. Nosotros tenemos una potencialidad biológica, es decir, nuestro cuerpo tiene la capacidad de sentir placer porque tenemos estructuras sensitivas que nos permiten sentir placer. Y también tenemos toda una estructura psíquica que nos hace sentir el placer de determinadas formas, ¿no? Cuando hay desequilibrios entre lo que sentimos y cómo pensamos que debemos de sentirlo, entonces pueden desencadenarse muchas enfermedades o muchos padecimientos que suelen disminuir la libido. La libido puede disminuir por factores sociales, por factores estresantes, pero también por factores biológicos. No es como tal que la libido desencadene una enfermedad o sea, que yo por no tener libido después vaya a tener una enfermedad grave, ¿no? Sino que hay distintos factores que pueden afectar nuestra salud física y emocional y que pueden desencadenar que perdamos la libido. Sí es importante que cuando una persona empieza a tener estos síntomas, porque la pérdida de libido también se relaciona con la anodinia, es decir, la pérdida de la sensación de experiencias placenteras, que acuda con un profesional de la salud, ya sea un médico o un psicólogo, para que le haga un examen clínico completo, para que vean cuáles son los otros síntomas que están acompañando esta situación específica y que se pueda hacer un diagnóstico integral para que si hay una condición biológica que se deba atender o que se pueda corregir, pues se corrija en ese momento. Y si hay una condición emocional que deba ser atendida y explorada, pues también se atienda de manera oportuna o se refiera a los especialistas correspondientes. Pero así que la pérdida de libido luego me vaya a causar cáncer, no pasa, ¿vale? Muchísimas gracias, doctor. Aquí una persona que trabaja, me imagino que en salud, ¿sí? Le pregunta, ¿cómo ayudarlos para hacerse revisiones en tiempo y no hacerlos sentir incómodo a los hombres? Fíjense que es complejo, ¿vale? Si yo les dijera, mañana todos van a sacar este póster y con estas palabras van a invitar a todos los hombres a llegar a sus centros de salud. No, es un poco más complicado que eso. Hacer estrategias que de verdad interpelen a los hombres y los hagan asistir a los centros de salud o a los lugares donde nosotros podemos proveerles atención en salud es complejo. Requiere de estrategias muy bien pensadas que requieren otras áreas del conocimiento o estrategias de cambio del comportamiento, estrategias de economía de la salud. Pero fíjense que sí hay, ¿no? Si ustedes quieren hacerse un poco más expertos en este tipo de temas, hay posgrados, diplomados y cursos que les van a permitir como desarrollar habilidades de comunicación y habilidades estratégicas para el desarrollo de estrategias que permitan que favorezcan el acceso a los servicios de salud de todas las personas, pero obviamente lo pueden enfocar a la población que ustedes gusten, como los hombres, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de los hombres, siempre es mucho más fácil interpelarlos para que ellos sientan que cuidar de su salud es un mérito, que es algo que es deseable, que es algo que incluso les da estatus y privilegio. Y también sirve mucho acercarse a ellos, porque los hombres están en un lugar donde, digamos, no sienten incluso la necesidad de acceder al sistema de salud. Pero si uno va y les dice, oye, tu derecho tienes toda esta suerte de estrategias preventivas, úsalas oportunamente, esto te va a beneficiar, esto te va a traer múltiples beneficios, pues eso podría, de cierta manera, provocarles la necesidad de acudir, ¿no? Pero acérquense, o sea, también tiene mucho que ver con entender a los hombres y no se trata de entender a los hombres y ir a ver los monólogos del pene y decir, y ahora sí ya entiendo a los hombres. No, no, no. Se trata de que en sus contextos comunitarios ustedes entiendan qué tipo de masculinidades existen ahí, qué es lo que piensan, por qué piensan lo que piensan y qué piensan del sector salud y de los sistemas de atención, ¿no? Por ejemplo, puede que los hombres no vayan a su consulta justamente porque no dan la consulta
con las características que a ellos les gustaría que la dieran, ¿no? Entonces, es que no tengo un ejemplo muy... Ah, mire, imagínense esto. Ah, un ejemplo de una estrategia que se implementó en México. Las enfermeras salían de los centros de salud y buscaban a las mujeres en sus casas en el turno matutino, es decir, como de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con el objetivo de aumentar la aplicación de pruebas de Papá Nicolau, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que encontraron a muy poquitas mujeres. O sea, no sirvió de nada la estrategia porque pues no aumentó mucho en términos reales la cantidad de pruebas aplicadas. ¿Pero por qué? Pues porque no entendían a su población. La mayor parte de las mujeres de esa comunidad trabajaba. Y si trabajaban, ¿dónde las iban a encontrar? Pues no en sus casas. Las iban a encontrar en sus trabajos. De la misma manera hay que buscar a los hombres. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Están jugando frontón en una cancha? Pues hay que irlos a ver ahí. Hay que implementar las estrategias cerca de ellos. Fíjense que eso ha funcionado con estrategias como la prevención de la rabia en animales. ¿Qué tenemos que hacer para que las personas vacunen a sus perros o a sus gatos? Ir a poner puestitos de vacunación en donde las personas vayan más cercanos a sus casas, ¿no? Con los hombres es lo mismo, entiéndanlos, diagnostiquen bien a su comunidad y luego establezcan las estrategias que crean más pertinentes. Muchísimas gracias, doctor, para ir cerrando, porque son muchísimas preguntas, doctor. Es un estudiante de fisioterapia de la Ciudad de México. ¿Cómo los fisioterapeutas podrían ayudar a promocionar la salud masculina? Esa es una pregunta interesante, ¿eh? Fíjense que es todo un tema y es una gran carga de morbilidad los accidentes y las lesiones en hombres, ¿no? Y es importante que empecemos a prevenirlas. Yo sé que esto tal vez le quite el trabajo a los fisioterapeutas, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros empecemos a generar una cultura del cuidado y de la salud física de los hombres en términos de las enfermedades que pueden afectar su aparato locomotor, ¿no? Músculos, huesos, etcétera. ¿Por qué? Porque a la larga, el hecho de que los hombres se expongan constantemente traumatismos genera un deterioro, obviamente, de todas las estructuras óseas. Es súper común que los hombres sufran de columna, de rodilla, de hombro con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como fisioterapeuta para promover la salud de mis pacientes? Y específicamente, ¿cómo puedo promover la salud de los hombres? Enseñándole a los hombres cómo deben de realizar las actividades, cómo deben de protegerse del riesgo en cuando realizan las actividades, porque es súper común que los hombres se lesionen porque tratan de ser, no sé, yo soy malísimo para los deportes, pero tratan de ser el futbolista del momento, ¿no? Tienen 45 años, nunca han hecho ejercicio y un día quieren jugar un partido de 4 horas seguidas. Entonces, eso los lleva a tener lesiones físicas. Pero es importante que les empecemos a enseñar a hacer educación en salud, cómo deben de cuidarse, cuál es la mejor manera de hacer actividad física, que siempre deben de tener calentamiento, cuáles son las medidas para contener ciertas lesiones con el objetivo de que ellos se vuelvan incluso más conocedores de cómo cuidar de sí mismos, es decir, fomentar el autocuidado de los hombres, tan invisibilizado y también que tiene una gran reticencia de los hombres, pero si les empezamos a enseñar y ellos ven un beneficio en aprender a cuidar de sí mismos, sin lugar a dudas vamos a empezar a transformar cómo los hombres piensan que deben ser cuidados y cómo deben de cuidar de sí mismos, ¿no? Por ejemplo, si ellos saben cómo vendarse el pie para jugar mejor fútbol, van a ver que lo van a hacer. Es como un quid pro quo. Entonces, implementen esas estrategias y van a ver que poco a poco va cambiando el asunto. Ay, creo que tiene su micrófono apagado, licenciada. Ok. Aquí en nuestra sala de Zoom está un mensaje de Angélica, ¿sí? Y me parece estupendo lo que está poniendo ahí, que dice que en su trabajo, en su lugar de trabajo, ya acuden a cuidar su salud mental. Los médicos también deben de ir a terapia. Eso es genial, ¿eh? Porque si en la salud física es difícil, para la salud emocional y mental es más difícil con los masculinos, doctor. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, en México estamos muy impactados por un caso de un residente que
se suicidó porque había condiciones muy, pues adversas dentro de su residencia, dentro del área donde laboraba y se estaba especializando. Y es todo un tema, ¿no? La comunidad médica tiene la tasa de suicidio más alta entre todas las áreas formativas. Y aparte, el tema de la salud mental en los hombres es un tema que actualmente está preocupando mucho a las organizaciones de salud pública, porque estamos viendo cada vez más suicidios de los hombres. Y no hice mucho énfasis en eso porque no, en México todavía no resalta el diagnóstico, pero muy seguramente en los próximos años vamos a ver una tendencia al alza de los suicidios, en donde sí lo observamos es en los adolescentes. En las personas de 10 a 19 años, la tercera causa de muerte son las lesiones autoinfligidas. Y notamos que también hay una discrepancia, ¿no? Las mujeres sufren más depresión y también tienen más intención suicida y más ideación suicida, perdón, más intentos suicidas, pero los hombres se suicidan más porque tienen o usan métodos más efectivos. Eso quiere decir que la exposición a la violencia y a las armas y a todo eso hace que los hombres pues sean más efectivos a la hora de intentar el suicidio. Y obviamente tenemos que abordar eso desde perspectivas comunitarias, es decir, hacer que la sociedad pueda contener la salud mental de los hombres. Ya no podemos solamente decir, ah, los hombres son unos machos incontrolables, violentos y dejarlos por su lado. Hay que empezar a incorporar a los hombres en actividades que les permitan desarrollar otras habilidades sociales, que les permitan deconstruir los mandatos de género, para que no tengamos estos hombres que están completamente abandonados y que de repente tienen actitudes extremadamente violentas en contra de la sociedad y las mujeres, ¿no? Como los incels y algunos grupos que están surgiendo muy recientemente. Pero sí, es súper importante, muy buen punto, Angélica. Muchísimas gracias, doctor. Y para cerrar, con esta pregunta que nos acaba de llegar a nuestro número de celular y habla que usted considera que es importante que también desde el hogar, las mujeres que aprendemos más o cuidamos más, enseñemos, eduquemos a los varones en nuestro hogar para que se cuiden, para que asistan, para que tengan una mejor alimentación. ¿Cuánto depende de nosotros desde el hogar, doctor? Uy, mucho. Ya no llegamos a ese punto porque la teoría es infinita, pero el género se enseña a través de distintos agentes de socialización. Hay agentes primarios y agentes secundarios. Y el agente primario más importante porque nacemos en él, porque nos desarrollamos en él y toda la vida estamos expuestos a este agente de socialización es la familia. Entonces, obviamente nosotros aprendimos la mayor parte de estas características, de estos valores, de estos estereotipos de nuestra familia y los reforzamos con todos los demás agentes de socialización como los productos culturales, las películas, la música, etcétera, ¿no? Nuestros pares, la sociedad en su conjunto, las escuelas. Pero fíjense, aquí es interesante. No tenemos toda la responsabilidad de que una persona asuma un rol de género, ¿no? O sea, tú podrías educar mucho a tu hijo y de todas formas algún día se va a exponer a pares, se va a exponer a productos culturales, se va a exponer a la sociedad y va a empezar a adoptar él con sus propias decisiones. ¿Qué sí debemos hacer desde los hogares? Obviamente, tratar de fomentar actitudes antipatriarcales. Hola, hola. A ver, creo que aquí. ¿Me escuchan? No se escucha el doctor. Gracias, gracias, Sonia, gracias. Creo que el doctor se volvió a quedar congelado. Sabemos que en esta parte, en que en algunas partes de México está la lluvia, hemos tenido lluvias muy fuertes. Vamos a esperar si el doctor regresa por aquí para cerrar esta excelente. Doctor, Sí, me ya corté, está. perdón, ustedes, pero espero que haya quedado la idea ahí. Doctor, ahora sí, para ya que le facilite, ya que vemos, sigue lloviendo por allá, doctor. ¿Está en Cuernavaca o en dónde está?
Creo que el doctor se volvió a quedar congelado. El doctor nos había dicho que aquellos que quieren su presentación, envíenle un correo electrónico para que él se los haga llegar. Vamos a ver si llega nuevamente por aquí el doctor para hacer la entrega de manera virtual. Listo, creo que a ver si no me corto. Sí, doctor, estaba recordándoles que usted eh, nos comentó que las personas que soliciten su presentación tienen que enviarle un correo electrónico, doctor. Sí, por favor. Pero vamos a cerrar para... ¿Hay tormenta, doctor? ¿Tiene tormenta en este momento? No tormenta, pero sí ha estado lloviendo todo el día, por eso la Ok, intermitencia. ok, bueno. La Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga la presente constancia al doctor Carlos Miguel Paredes González, Medicina Preventiva, por su excelente participación en la conferencia Masculinidades y Salud, un panorama epidemiológico de la salud de los hombres en el seminario Más allá del estigma, la salud masculina como prioridad en salud pública, en su modalidad virtual desde la Ciudad de México, hoy 23 de junio del 2025. Y firma por la asociación la licenciada Arely Vázquez Tecante, secretaria de la mesa directiva y su servidora. Doctor, ha sido un honor aprender de su mano. Gracias por inspirarnos y compartir sus talentos, su sabiduría y su gran talento en esto de la medicina preventiva. Doctor, ¿algún mensaje para cerrar? Bueno, yo les invito, las invito, los invito a todas, todes y todos ustedes a que sigan aprendiendo, a que no se queden solamente con lo que hemos visto hoy, a que hoy no, yo no tengo toda la experiencia ni la expertise para decirles que soy un experto en género, yo solo les puedo dar la pequeña embarradita que he logrado a través de mi propio bagaje por la academia y sepan que hay soluciones y hay posibilidades fuera de nuestro campo académico que son plausibles y que se pueden aplicar en el terreno de la salud y que siempre será beneficioso abrir el panóptico de la medicina hacia otros horizontes con el objetivo de fortalecer los sistemas de salud y también fortalecernos a nosotros como individuos que tenemos la responsabilidad de atender la salud de las personas. Entonces, les deseo mucho éxito y espero que sigan entrando a este tipo de espacios de reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo fuerte de corazón a corazón en la distancia a todos ustedes. No me despido de ustedes porque ustedes nos vamos a acompañar toda la semana y vamos a aprender toda la semana. Pero antes de que se vayan, a ti que nos estás escuchando ahorita, que nos vas a escuchar más tarde, mañana, en la noche, vamos a servir al doctor. Vamos a sacudir a hombres y mujeres en las redes sociales. Vamos a despertar esa necesidad de aprender, esa necesidad de motivar tanto las mujeres a nuestros hombres desde el hogar, pero también a esos hombres a que aprendan a cuidarse, que no es debilidad el acudir al médico, que no es debilidad cuidar su salud mental, que no es debilidad ir al médico y tomar los medicamentos. Y solo tal vez alguno de tus contactos le caiga el 20 y despertemos a un hombre, a una mujer, a una familia. Y solo tal vez juntos vamos a poder salvar a un hombre, solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Recuerde, mañana es a las 6 de la tarde. Dios lo bendiga a todos. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Espero que sea la primera, pero no la última, doctor. Ojalá cuídense mucho, tengan bonita noche. Bonita noche, hasta mañana. Hasta mañana.